Shalom, buenas tardes. En este video vamos a hablar un poco de lo que es el Esh Zara, fuego extraño. Según la Torá, según el judaísmo, y básicamente se refiere a la desobediencia. Y me explico. Em, Hay mandamientos de la Torá, mandamientos que solamente le corresponden a ciertos grupos en el pueblo de Israel. Por ejemplo, hay mandamientos, el pueblo de Israel está dividido en tres diferentes grupos. Tenemos a los Israel, al judío simple, tenemos entonces después a los levitas, a los leviim, y a los kohanim, los sacerdotes, los hijos de Aarón. Y hay una subdivisión también entre los Kohanim, los sacerdotes, porque ellos tienen el sumo sacerdote y el Kohen Hediot, los sacerdotes, los Kohanim simples. Cada uno de estos grupos tienen ciertos mandamientos específicos a estos grupos, los cuales los otros grupos no pueden cumplir. Y si se ponen a tratar de cumplirlos, eso es lo que se llama Esh Zara, fuego extraño, ofreciendo un sacrificio que el Eterno no ordenó, que no mandó, lo cual es muy, muy, muy peligroso y algo que el Eterno no se agrada. Eh, por ejemplo, Israel tiene ciertos mandamientos que ellos tienen que cumplir, los levitas tienen sus propios mandamientos que ellos tienen que cumplir, y los Kohanim tienen mandamientos y estatutos, decretos que ellos solamente pueden cumplir, los cuales los otros grupos no lo pueden hacer. Por ejemplo, veamos el caso que pasó con los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, cuando Nadab y Abiú, aún con muy buenas intenciones, trataron de ofrecer un sacrificio que no les pertenecía, que no les fue ordenado hacer por el Eterno. ¿Qué pasó? Pagaron con sus vidas. La presencia del Eterno los consumió y murieron. Eh, y lo mismo vemos con Uzziah, cuando David Hamelech rescata el arca, la quiere llevar de nuevo al templo hacia Jerusalén, y tambaleó un poquito. Había un señor ahí, Uzziah, que pensó que se iba a caer, y la trató de rescatar y la tocó, por lo cual pagó con su vida, porque eso no es un mandamiento que le correspondía a él, de poder tocar el arca o tratar de, de llevarla, ningún tipo de esto. Este mandamiento le pertenece solamente a los levitas, a la clase a la tribu de Leví, a los Kohanim, los sacerdotes y los levitas. Y vemos cómo paga con su vida, aun cuando tenga muy buenas intenciones. ¿Y a qué voy con todo esto? En estos días se han levantado grupos mesiánicos y grupos cristianos con muy buenas intenciones en sus deseos de regresar, conocer más a fondo al Dios de Israel, conocer las costumbres judías para mejor entender, en muchos casos mejor entender a Yeshua, a Jesús y a sus enseñanzas. Han llegado por instrucción de sus líderes, a también considerarse judíos. Muchos de ellos les dicen que son judíos, les enseñan que son judíos, que son el nuevo Israel, y entonces quieren cumplir con mandamientos dados al pueblo de Israel, los cuales no le pertenecen a ellos cumplir, los cuales el Eterno no espera que ellos cumplan, ni les pide que ellos cumplan. Así como hablamos del ejemplo de cómo los israelitas no pueden cumplir los mandamientos que le pertenecen a los levitas ni a los kohanim, y viceversa. Y esto también es un caso de Esh Zara, fuego extraño, porque cada uno tiene su rol. Los gentiles, los no judíos, tienen su rol en el plan del Eterno, y tienen ciertos mandamientos que ya les fueron entregados a ellos por el pacto de Noé. El pacto de Noé se encuentra en Génesis 9, y ahí hay algunas leyes que le pertenecen, que el Dios de Israel hizo con todas las naciones, y hace un pacto ahí con ellos, y menciona y enumera algunas leyes y algunos preceptos que le pertenecen a los gentiles, de los cuales ellos tienen que cumplir y por ellos se tienen que regir. Eh, y esto lo vemos también aún en los libros cristianos, por ejemplo en Hechos 15. Ahí bajo el liderazgo de los apóstoles, especialmente Jacob, Santiago el justo,
el próximo líder después de Yeshua, de los grupos que creían en Yeshua, ellos deciden de que hay ciertas leyes y ciertas costumbres las cuales los gentiles que se convierten al Dios de Israel tienen que cumplir y guardar, y eh, ahí las enumeran. eh, Básicamente lo pueden conseguir ahí en Hechos 15. Eh, Ahora esto es muy importante porque lo que pasa es que estos grupos, en su gran deseo de conocer más de la Torá, de la sabiduría de los sabios de Israel, de acercarse al Dios de Israel, cometen el error de pensar que son judíos y entonces adoptan costumbres y prácticas judías, mandamientos dados al pueblo de Israel, los cuales no tienen que cumplir. Y esto es muy, muy peligroso. Peligroso para sus almas, peligroso para el pueblo de Israel, porque puede causar mucha, mucha confusión. Por ejemplo, se ponen talit, se ponen tzitzit, los tzitzit, el talit, talit katán, talit gadol, eso fue dado al pueblo de Israel, lo pueden buscar en Génesis 15, perdón, en Bamidbar, eh, en Números 15, donde el Eterno claramente dice que estos son cosas que, que el pueblo de Israel tiene que cumplir, y son muy específicas y esperadas del pueblo de Israel y no de los gentiles. Los gentiles no tienen que cumplir con el mandamiento de Cecil. Por lo tanto, es como fuego extraño. Están llevando carga sobre ellos que el Eterno no les puso. Están cumpliendo un rol, cumpliendo un mandamiento que el Eterno no les ordenó. También lo del Shabbat. El Shabbat específicamente fue dado al pueblo judío como señal entre mí, entre yo, dice el Eterno, y el pueblo de Israel para siempre. Es una señal del pacto entre el pueblo de Israel y el Dios de Israel, y por lo tanto es algo que nosotros como judíos tenemos que guardar, pero no fue algo que le fue dado a los gentiles para guardar. Aunque ellos pueden honrar el día del Eterno, el día del Shabbat, lo pueden honrar, pero no tienen que cumplir las leyes del Shabbat, guardando el Shabbat como hacen los judíos, porque no es una señal. Es como tratar de hacer algo de los levitas o de los sacerdotes que no nos pertenece hacer. Y no es bueno, es peligroso. Lo mismo con los tefilín. Los tefilín, las filacterias fueron dadas al pueblo de Israel, a los hombres de Israel, para cumplir todos los días, y es algo que estos grupos mesiánicos, algunos de ellos, han adoptado y lo hacen sin saber que no tienen que estar haciendo nada, ninguna de estas cosas. Y eh, vamos a ver entonces en Apocalipsis 3, donde Yeshua ah, le da una descarga y bien fuerte a ciertos grupos de personas de que dicen ser judíos y no lo son, y les llaman la sinagoga de Satanás, porque tratan de pretender que son judíos y no lo son. Y esto es muy, muy peligroso. Señoras y señores, si usted se encuentra en un lugar así, donde usted se siente obligada, forzada a hacer, eh, a cumplir con prácticas y costumbres dadas al pueblo de Israel, no se sienta obligada a eso. Usted no tiene que cumplirlas, usted no tiene que hacerlo. Eso no fue dado a usted, como nosotros no podemos hacer. Yo, por ejemplo, que soy israelita simple, yo no puedo cumplir las cosas de los levitas y las cosas de los sacerdotes de Israel, porque no me pertenecen, no es una labor ni un mandamiento que el Eterno espera de mí. Y de tal hacerlo sería un acto de rebeldía, un acto de arrogancia, de lo cual el Eterno detesta y no se agrada. Cada uno en su lugar, cada uno haciendo lo que tiene que hacer, y el Eterno bendice entonces la obra de nuestras manos, porque es mejor la obediencia que el sacrificio. Eh, entonces, con eso les quiero dejar, y cuidémonos de estas ideas erróneas que hay por ahí, de personas que quieren de hacer de los que no son judíos, obligarlos a hacer prácticas y costumbres del pueblo de Israel que no le pertenecen a ellos hacer, ni que están obligados a hacer, y a veces se sienten obligados a hacer cosas que ellos no sienten que tienen que hacer, y están en lo correcto. El gentil no tiene que hacer prácticas judías, y mandamientos dados específicamente al pueblo de Israel. Y hay que tener cuidado con esto, porque puede ser que estamos ofreciendo fuego extraño.
Y un ejemplo muy claro de esto lo vemos en el libro de Josué, Yehoshua, el profeta, Yehoshua, el estudiante de Moisés. Vemos como en el capítulo 9 se nos habla del caso de los gibeonitas. Estas personas, leanlo ahí, el capítulo 9, eh, trataron de infiltrar al pueblo de Israel engañando, usando el engaño, pretendiendo que son algo que no son. Y trataron de colarse en el pueblo de Israel, habitar con el pueblo de Israel bajo mentira, engañando, usando el engaño, pretendiendo que son algo que no son. Y esto el Eterno, si vemos ahí muy claro qué es lo que pasa, les cayó una maldición terrible, a lo cual entonces fueron castigados con ser esclavos del pueblo de Israel para siempre, lo cual es muy triste. Y es algo que, como vemos aquí, que el Eterno no aprueba. Él no quiere engaño, no quiere que la gente se esté colando, haciéndose pasar que son judíos cuando no lo son, haciéndose pasar que son levitas o sacerdotes cuando no lo son, en sí, rebelándose, actuando con orgullo, con soberbia ante el Eterno, tratando de cumplir mandamientos que no nos fue dado, que no nos fue entregado, y eso es algo muy grave en el servicio del Eterno. Tenemos que ser humildes, tenemos que venir con la verdad, y cualquier persona que se quiere convertir al judaísmo bien lo puede hacer. Lo puede hacer, pero tiene que hacerlo de la forma correcta, la forma de la humildad, de la verdad, la sinceridad, ir a las autoridades de Israel y entonces comenzar el proceso y seguir sus instrucciones con la bendición del Eterno. Bueno, Kol Tuv,